Hermanos de paz, tengan ustedes bendiciones del Señor. Un encuentro más en este espacio dedicado a desarrollar alguna temática en referencia a la fe y cómo la vemos, diríamos, en la vida diaria, cómo la podemos aplicar y también interiorizar en la vida diaria. Uno de los elementos del mundo moderno que llena hoy titulares en los medios de comunicación es el tema de la corrupción. Y me comentaban qué importante sería el tocar este tema en diversas esferas sociales y también reflexionar sobre la realidad que se están viviendo, cuanto más en América Latina. Para nosotros la corrupción es entendido desde el término latino, inclusive lo que significa la misma palabra. Corrupción viene a ser una palabra que hace referencia a quebrar, romper. Es un verbo latino que es destrozar, quebrar, ¿no? Desprender. Entonces, cuando se habla de corrupción es la ruptura, es, alguien decía, hacer trizas, quebrar, aniquilar, se podría tomar de esas formas. Entonces, hay quienes definen la corrupción como diríamos, una depravación moral o simbólica. Es aniquilar, es desprender, destrozar, pues. Entonces, ¿por qué dicen moral o simbólica? Porque antes se hacía referencia, y todavía en algunos lugares se habla, por ejemplo, de corromper la cultura. Se habla de la cultura, las tradiciones, cómo se van corrompiendo, ¿no? Pero en los últimos años hemos sido testigos cómo el término se aplica a un criterio de engaño, mentira, y la corrupción, ya en el campo social estrictamente hablando, porque somos criaturas que tenemos una dimensión social, hace referencia a 4 puntos importantes. Quizás podríamos encontrar más, ¿no? Son como 4 pies, ¿no? Podríamos mencionar en el abuso de poder, porque es eso, la corrupción es el abuso o el mal uso también del poder, del placer, del ejercicio de autoridad, etcétera, para obtener un beneficio de manera incorrecta, algo que no me corresponde, etcétera. Podemos tener el tráfico de influencias, ¿no? Podemos hacer referencia al tráfico de influencias, es corrupción. Se puede hacer referencia al soborno, el soborno es corrupción. Se puede hacer referencia a la extorsión, que es otra cosa, no es soborno, la extorsión es otra cosa. Y finalmente podemos hacer referencia al fraude. Entonces, acciones fraudulentas también son corrupción. Entonces, son como 4 pies que tiene la corrupción, ¿no? El tráfico de influencias, tenemos la extorsión, el soborno, el fraude. Y parece que hoy a este animalito le han salido 100 pies, porque ya no bastan esas 4 expresiones. Ahora hay más formas de vivir en un ambiente corrupto. Se habla de la sociedad. El Papa Francisco, haciendo referencia a esta temática, decía que le tenía más miedo a la corrupción que al pecado. Hay que entender bien la frase que dice el Santo Padre. En referencia a que al pecado uno puede responder con conversión, propósito de enmienda, ¿no? Examen de conciencia. Hay elementos que nos pueden ayudar. Pero en el caso de la corrupción, dice el Santo Padre, que el corrupto no se da cuenta, es decir, se acostumbró y ya es así. Y entonces la corrupción carcome, dice, corroe el alma y el cuerpo. Mira, es interesante lo que el Papa dice. Y añade otro elemento que yo quiero recordarte. Alguien pregunta, ¿y qué hacer frente a una corrupción o a un ambiente corrupto? Y el Papa responde y dice, muchas cosas, pero de ninguna manera el silencio. Dice, tú puedes buscar diversos caminos para remediar este ambiente, pero de ninguna manera escojas el silencio, dice el Santo Padre, porque hay que hablar del tema. El punto es cómo se habla del tema, cómo enfrentamos esto. Entonces se trata de hacer nuestro el tema, diríamos reflexionarlo, meditarlo y buscar caminos comunes
porque no es la corrupción que involucre a una persona o a una sola ciudad, etcétera, ¿no? Existe la globalización, es una realidad que estamos viviendo. Y también estamos viviendo la globalización del pecado, de la mentira, de la corrupción. Entonces hoy es importante ver ello porque desde la fe encontramos a Jesucristo hablando de este tema, quizás con otras palabras, pero ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo nos hablaba de una sociedad corrupta, de personas corruptas, de administradores, de jefes, etcétera, que hacían abuso de autoridad, soborno, hablaba de fraude de alguna manera. El Señor nos mencionó ya en ese momento cuáles eran los peligros que traía una sociedad que se alejaba de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, el mismo Jeremías nos propone un camino distinto. Jeremías dice que ante esta sociedad que le tocó vivir, ¿no? Él hablaba, Isaías lo mismo, ante esa sociedad que les tocó vivir, pues la respuesta era volver a Dios. El grito de los profetas, ¿cuál es? Vuelve a tu Dios, regresa Israel a tu Dios. ¿Por qué? Porque te has alejado y consecuencia de esa lejanía de Dios, mira cómo está viviendo la sociedad. Entonces cuando Cristo viene, encuentra una sociedad corrupta, en general, en diversos niveles. Entonces Cristo viene y no solamente redime al hombre, sabemos, lo aceptamos, lo profesamos así. La redención es parte de nuestra fe, ¿no? Fundamental, sino que además nos deja los medios para vivir en estado de redimidos. Vivimos en un estado de redención permanente. Entonces te pone los sacramentos, los mandamientos, cuanto más. Y entonces uno dice, Padre, ¿y qué mandamientos o qué parte de la ley de Dios ofendemos o están en juego en una sociedad corrupta? Una sociedad que se llama, diríamos, confesional, si quieres llamar cristiana, etcétera, cuanto más una teocrática, no cabe esta realidad, no hay espacio para una realidad corrupta. Entonces, la corrupción carcome los niveles más importantes de una sociedad. ¿Cuáles son? La convivencia fraterna, el concepto de autoridad, y la corrupción no suele ir de abajo hacia arriba. No. Nosotros entendemos más bien al revés hoy en día. ¿Cómo se puede corromper de arriba hacia abajo? ¿Cómo se puede entender que sacar ventaja, sacar provecho está bien, ¿no? Entonces, el abuso de poder. En este caso, el tráfico de influencias está presente en la Sagrada Escritura como una realidad. Y hoy en día, dentro de las sociedades y la Iglesia como una realidad también social, porque la Iglesia tiene una dimensión social, corre el peligro de recibir en sus entrañas este virus. Entonces debemos cuidar de que no entre el virus en nuestras sociedades a partir de la fe. Entonces la Iglesia está llamada a estar muy atento, y tú eres Iglesia y yo soy Iglesia. Entonces hoy día yo creo que debemos pensar, no solamente mirar hacia allá, sino que el Papa Francisco nos lleva a ello, nos dice, hagamos un examen, hagamos una autocrítica. ¿Hasta qué punto yo también soy parte de este sistema, por ejemplo, de soborno, para que no te pongan la multa, para no cumplir tal parte de la ley o te exoneren de tal parte de la ley? Decimos siempre la ley es para todos, por igual, sin distinción. Se habla así en la dimensión jurídica. La justicia es ciega, no porque sea irresponsable, sino porque no hace distingos. ¿De acuerdo? En ese sentido es ciega, ¿sí? No diferencia entre personas, la ley es para todos, pero ahí está. ¿Cómo vivimos a pequeña escala el soborno, el fraude? Está muy cerca, está tocando nuestra puerta todos los días. Ofertas diarias, lo que llamamos tentaciones, ofertas diarias para caer también y formar parte de una sociedad donde la dimensión de corrupto nos puede llegar a todos, de una u otra manera.
Se dice que tan culpable es el corrupto como aquel que lo corrompe. Es verdad, para que exista corrupción tiene que haber relación. Uno no es corrupto solo. La corrupción exige mínimo 2 sujetos. La corrupción no puede ser solamente diríamos, achacada a una institución. La institución está constituida de personas. Entonces, yo creo que a partir del magisterio de la Iglesia, de nuestra identidad cristiana, debemos plantearnos esta temática. ¿Qué estamos haciendo para vivir ahí donde estamos? Donde estamos, una sociedad, para construir una sociedad mucho más fraterna, más auténtica, donde existe el respeto, no solo a las leyes como tal, sino a las personas, que es lo más importante. Veamos esto, el tema de la corrupción es un tema que está siempre ahí, como decimos, respirándonos en la espalda, siempre cercano al hombre. El hombre siempre tentado a hacer lo fácil, lo rápido, lo inmediato, la solución, sacarle vuelta a la ley, a las normas, hacer trampa, como decir, saltarnos las vallas, ¿no? Para dar la impresión de que el tonto es el que sigue las normas, el tonto es el que no soborna, y estamos como en un círculo vicioso, porque vemos que un expediente no avanza si no soborno. No obtengo algo a lo cual yo tengo derecho si es que no corrompo. En esa sociedad nos movemos y en esa sociedad se movió Jesucristo. Cristo cambia el corazón del hombre, pero no lo impone. El cambio, la conversión, la cercanía a Dios es una oferta. Cristo nos viene a hacer la oferta de la salvación. El hombre nuevo es definitivamente descrito por San Pablo en sus cartas. Hoy pensemos en ello, demos gracias a Dios y vayamos siempre con la claridad muy concreta. Soy parte de la iglesia, soy parte de una sociedad, vivo en un país, tengo una familia, tengo un trabajo, me relaciono con las personas, hay normas que cumplir y hay leyes. Hay situaciones que me van a llevar no solamente a un objetivo, obtener tal o cual beneficio, sino también a lograr que el otro también tenga acceso al mismo beneficio. Y para ello yo no tengo derecho a pasar sobre él o a hacer trampa. Que Dios nos bendiga, pensemos ello y revisemos siempre con un sentido muy claro de autocrítica nuestras actitudes frente a estas realidades sociales. Que Dios nos bendiga.